siguiente año eso es impresentable, pero creo yo que lo mejor que podemos hacer es recabar y buscar esa información nuevamente para saber en qué van los procesos. Si la liquidación del contrato ya está, eso ya está fuera de término. Finalmente, ¿cuáles son las acciones legales que ha adelantado el IDU, las oficinas jurídicas del IDU? Si eso también tiene que ver en algo la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, pero que podamos también darle una información cierta. Saludamos también a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación local, que en este momento hacen presencia en la corporación. Entonces me parece que eso, ¿para qué? Para darle un poco también un mensaje no de tranquilidad, pero sí de poder informar a la ciudadanía, especialmente en ese eje, donde efectivamente se han caído personas, se han golpeado la cabeza. Eso ha salido muchas durante estos años, entonces poder tener eso. Pues aquí precisamente sí me llama la atención la concordancia con lo que hace el líder Javier Arango, con relación a los predios donde vemos que de los 380.000 predios que van a estar afectados con esta contribución, el 46% están en la localidad de Usaquén. Es decir que la mitad de los predios que van a pagar valorización, de acuerdo al informe acá que tengo, 176.885 predios estarían pagando valorización. Entonces, es decir, que de las localidades, Chapinero el 18%, Subo el 32%, teniendo en cuenta que tiene el doble de población, y pues están los sectores de Puente Aranda y Fontibón en una muy menor proporción. Y ahí me llama la atención lo siguiente. Esta es una recomendación, porque puedo estar hablando por fuera de micrófonos un momento con una de las funcionarias del IDU, con relación a la manera como se va a calcular esa liquidación. Porque acá ya tuvimos en la comisión pasada, si les pido por favor, esto es importante, la comisión pasada hablábamos de qué es cómo se paga o cómo se liquida en propiedad horizontal un impuesto y cómo se liquida en una casa. Entonces, en el Consejo de Bogotá, los que aprobaron consideran que son riquísimas las personas que viven en el estrato 5 y 6, ¿sí? También obviamente el alcalde Peñalosa, porque él es el de la iniciativa, que no se nos olvide siempre que la iniciativa fue de él. No podemos decirle simplemente es que los concejales aprobaron, porque me parece que eso no es cierto. Hay que vincular a la administración porque es quien tiene la iniciativa, y ya por los debates ustedes los conocen, están los documentos del Consejo de Bogotá sobre la necesidad o la prioridad de hacer esto. Sin embargo, cuando vemos que hay personas que viven en propiedad horizontal y dicen yo lo pago con gusto, ¿sí? Yo conozco bastantes personas en Santa Bárbara, en Santa Ana Oriental, en Santa Ana Occidental, que están pagando hoy en día prediales de 15 y 20 millones de pesos. En esa zona, por ejemplo, va a quedar el puente peatonal de la 112, calle 112 con novena, donde se hizo todo un desarrollo de un complejo de edificios desde el año 98, antiguo Hotel Radisson, hoy NH Collection, que duraron 20 años desarrollando esas torres. ¿Sí? Torres no tengo ahorita cuál podría ser el valor de una torre de esas, pero donde yo le digo a los vecinos del sector, muy amablemente nos están incluyendo en La Vaca, por ejemplo, para hacer un puente de 9.000 millones de pesos, que generan tráfico. ¿Quién? No lo generan unas casas antiguas de más de 60 años, sino lo está generando todo el tráfico, genera el tráfico, pues todo ese sector empresarial. Entonces, le pregunta a uno, ¿qué perfil, ya que en los debates se habló de la capacidad de pago, qué perfil de persona vive en esos barrios de estrato 5? La mayoría son pensionados o viudas de personas que fallecieron pensionados, no hay ningún empresario. Entonces, cuando se dice que se consulta la capacidad de pago, yo me pregunto si la capacidad de pago es consultar el valor de un activo a catastro. ¿Cuánto vale una casa? Pues preguntemos cómo se ha construido a través de la especulación inmobiliaria, donde personas que con un salario compraron su casa en los años 50, 60, cuando podían todavía comprarse esas casas, que ahora en el predial le dice que valen 1.800, 1.500, 2.000 millones de pesos. La pregunta es si las compraron para vivir, son propietarios de hace muchos años y le están diciendo entonces usted pague 15, 20 millones de predial y adicionalmente un regalito del alcalde Peñalosa y sus concejales que le aprobaron eso,
de pagar, en este momento vienen a pagar otros 20 millones, 15, y más que esa cercanía, porque si vamos a hablar que uno de los criterios que pesa es la cercanía a un proyecto, pues ese proyecto está pues ahí a unos pocos metros. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a liquidar eso? Porque en propiedad horizontal seguramente una persona que vive en un apartamento de 100 metros cuadrados no pagan la misma cantidad de predial que el que vive en una casa de 100 metros cuadrados. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, pero que le van a decir que su base para tributar esa contribución, no es un impuesto, va a ser el valor de su casa. Ahí no le están consultando la capacidad de pago, porque la capacidad de pago, si uno lo dije en la comisión pasada, si se va a pedir un crédito, en un crédito no le dicen cuánto vale su casa, sino debe medir su flujo de caja en los últimos años. Entonces en ese sentido ahí no están realmente tomando en cuenta esa capacidad de pago y ahí están reventando a la gente que ya está pagando créditos para poder pagar ese predial. Y esa reflexión obviamente la hago por ese caso, pero le aplicaría pues seguramente a todos los que viven en estratos 4, 5 y 6, inclusive 3, porque pese a que el enunciado dice 4, 5 y 6, alcanza a cobijar a los de 3 por el valor del patrimonio. El valor del patrimonio no es lo mismo que el flujo de caja. Entonces es más o menos una invitación en esos términos, que yo entiendo que ustedes son funcionarios, pero por supuesto no le preguntaría a las administraciones si la invitación es a que vendan las casas para que puedan pagar, si ya están solo con el predial, sin necesidad de entrar a este aporte adicional. Entonces ya hay vecinos que me dicen, el otro año yo ya sé que, oiga, ¿de dónde voy a sacar? No, venían diciendo de dónde voy a sacar para el predial. Y a partir del mes pasado ya no duermen porque dicen, yo ahora de dónde voy a sacar para pagar no solo mi predial que no me está alcanzando, sino la valorización, que pues todavía no tenemos la cifra cierta, pero que no va a ser una cifra menor debido en esos casos a la proximidad. Entonces yo hago una invitación si ustedes van a plantear una revisión o una diferenciación a los propietarios de casas con relación a la propiedad horizontal. Si realmente en los debates que se hicieron en el Consejo se dejó también claro la consulta de la capacidad de pago, cómo se va a manejar, porque yo creo que de esta manera cuando lleguen los recibos no esperen los aplausos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dicen, obras son amores, pero en este momento, como está la situación financiera, que inclusive precisamente parte de la gran movilización que se hizo a nivel nacional es que los bolsillos están reventados. No todo el estrato, no en el estrato 4, 5 y 6 por ser el estrato, ahí simplemente ya viven los de mayores ingresos. Pues ya la vez pasada, no es lo mismo que los hombres más ricos del país pues compran seguramente en estrato 6, pero la capacidad de pagos es muy diferente a una persona que de pronto tuvo un buen cargo, compró un apartamento en estrato 6, pero que hoy está dependiendo de su pensión. Son dos estratos dentro del estrato enormemente diferentes. La pobreza oculta. Entonces, no, y no es solo, seguramente no es pobreza oculta, pero un pensionado que vive de su pensión, sí, o sea, no estoy hablando, ahí todavía no es pobreza oculta, simplemente personas que dicen, bueno, entonces hoy es como ya pecado haber trabajado toda la vida para comprar un inmueble en un sitio bueno, porque ya después de que terminé de pagar mis créditos y todo, ahora que estoy pensionado y disfrutando de mi pensión, ya no puedo porque ese fruto de esa especulación inmobiliaria que ha llevado a que mis predios valgan un montón de dinero, sin yo querer venderlos, pues estoy en este momento pagando, sí, las valorizaciones de los últimos 10 años en ciertos sectores alcanzan 600 y 700%. Mientras que las pensiones van en una curva de ascenso que no equivalen a ese porcentaje. Entonces por eso hago esa reflexión muy detenidamente para que la consideren, porque capacidad de pago es diferente a un valor de un activo y eso yo creo que va a generar unas problemáticas. Eso lo vamos a trabajar con todas estas personas, les van a llegar sus recibos en enero y a partir de ahí vamos a mirar qué hacemos. No solo allá, Santa Bárbara también, acá en el sector de Santa Bárbara, arriba de Multicentro, tuvimos una vez una oportunidad de reunirnos con el concejal Manuel Sarmiento alrededor de ese tema, que nos decían, miren, nos muestran los recibos y realmente los propietarios de casas son los más castigados dentro de todos los que están pagando eso. Entonces, esa es la invitación. Yo creo que habrá otros temas, voy a dejarlos por fuera porque me extendí en pero sí la recomendación, porque yo creo que si el otro año la cuestión ya no aguanta, pues simplemente habrá que apelar, no sé, al cacerolazo, a la movilización, porque realmente
tanto el alcalde que propuso la iniciativa como los concejales que aprobaron, lo hicieron de una manera totalmente irresponsable. Simplemente hay un juego allá de mermeladas, un juego, yo sé que los funcionarios acá ustedes simplemente no creo que sean del nivel de decisión, pero sí la administración y el consejo de una manera irresponsable lo hicieron. Y por supuesto, claro que sí, el otro año, que además es un año electoral, hay que castigar a esos concejales que de manera irresponsable le aprobaron al alcalde Peñalosa unas obras que seguramente podían dar espera, que seguramente podían dar una forma diferente de financiación y no llegar vía valorización directamente a los bolsillos de la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Nuevamente con los muy buenos días para la ciudadanía que nos acompaña, los medios de comunicación y para los funcionarios del IDU. Pues brevemente entonces, para no ser repetitivo, referirme a las... Bueno, aquí se habla de los acuerdos que dan como resultado el cobro de la valorización, y la situación fundamental acá se trata de las obras que se ejecutaron respecto de los acuerdos anteriores, que ya pues realmente como explicaron, se habla de 52 obras prácticamente por 42 entregadas y 2 indecisas y 10 en ejecución. Llama la atención la respuesta que el doctor John Freddy Obando le da a la ciudadanía, especialmente al señor Raúl Echeverry, y pues en el marco de toda esta discusión, donde dice que no es el IDU, sino que es el Consejo de Bogotá quien aprueba la valorización. Claro, el Consejo de Bogotá, también usted lo dijo, aprueba unos proyectos que presenta la administración. ¿Quién es la administración? ¿Quién presenta eso? ¿No es el IDU o quién hace el estudio como cabeza del sector de los proyectos? Y aquí llama mucho la atención en el sentido de que si se presentan unos proyectos, eso no viene amarrado de verdad a una planeación. Pues la verdad que aquí queda evidenciado que no es así. No es así porque luego sale otra vez el acuerdo 523 de 2013, doctor, 523, donde ordena una reasignación y unas devoluciones. Y usted aquí lo ha dicho, y nuevamente volvemos a lo mismo, la administración lo presenta, el Consejo Bogotá lo aprueba y lógicamente la administración lo ejecuta. Yo no entiendo en ese marco entonces cómo para ejecutar un cobro a los ciudadanos si nos llega la factura, si no pagamos pues nos embargan los inmuebles y nos hacen todo el cobro como corresponde, pues de una manera muy eficaz para el cobro de estas obligaciones. Me queda la duda, ¿cuál fue el mecanismo que se utilizó en este caso por parte del IDU o quien hiciera sus veces para la devolución del dinero a aquellas personas que mediante el decreto 520, el acuerdo 523 se le ordenó pues básicamente esa devolución? Porque si se tratara, y yo lo traigo a manera de ejemplo nada más, bajo la presunción, si se tratara entre particulares, entre civiles, si yo tengo un provecho económico bajo engaño de otro particular, pues básicamente lo que estoy cayendo es en una estafa. Y aquí casi que la comunidad se siente estafada después de haber depositado el dinero con mucho esfuerzo y que luego se encontrará con una respuesta que si no lo hizo durante un tiempo establecido por la entidad, pues entonces, como dice el cuento, muy de malas, y así quedó. Pero a mí sí me parece muy importante que a la comunidad aquí se le diga cuál fue ese derrotero que siguió la entidad y cuáles fueron las verdaderas oportunidades que se le brindaron a la ciudadanía, porque es bien gruesa la población. Yo aquí anoté 26.254 obligaciones. Entonces, y no estamos hablando de poquito dinero. Nuevamente insisto y ratifico que como sugerencia y exigencia al IDU para que ustedes nuevamente lo tramiten ante la oficina que va a empezar como a hacer toda esta emisión de las contribuciones,
que le llegue al ciudadano un estado de cuentas de las obras que se pagaron, se hicieron, no se hicieron, lo que ustedes hoy nos explicaron. Mire, si esto no le llega al ciudadano, la gente pues va a sentir como hoy un grupo pequeño ha dicho, me siento estafado. Y es esta administración la que recogió desafortunadamente las malas acciones de las otras administraciones anteriores, porque ustedes hoy vienen realizando obras en la ciudad, y no soy defensora al 200% de la administración de Enrique Peñalosa, pero hay las cosas con su nombre. Las obras se están haciendo en la ciudad. Vemos obras que estuvieron estancadas durante 3 años de valorización y esta administración las sacó adelante, pero ustedes son los que van a pagar las consecuencias administrativas de los nefastos errores anteriores. Es muy triste, señor Raúl Echeverry, como usted lo dice. O sea, es increíble que en la administración de Samuel Moreno hayan contratado a una empresa procesadora de alimentos para construir obras. Pero no solamente eso, ¿qué pasó con los órganos de control? O sea, ¿qué pasa con la actuación de la Contraloría en los temas presupuestales? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el interventor? La interventoría de esa obra fue la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, que no se pronunció sino tiempo después, cuando los mismos ciudadanos empezaron a evidenciar las quejas y los problemas y los accidentes sobre el andén. Estaban en paro. Entonces, acá hay unas quejas que la Universidad Nacional tiene unos déficits, y hago un paréntesis, económicos y demás, pero yo en el tiempo que he estado acá, la Universidad Nacional ha sido interventor de muchos contratos y con unas actuaciones bastante, pues que... Pobres. Bastante, pues para ser interventor, bastante pobres. Entonces, punto número 1. Punto número 2, los invito a que hagamos este seguimiento con Mauros Food, que era este contratista. Si ustedes empiezan a hilar esto, y yo creo que es un tema que voy a hacerle seguimiento, Mauros Food, si ustedes llaman al teléfono fijo que ahorita estaba llamando, el que sale ahí en internet, sale que, ahora ya no contestan obviamente Mauros Food, sino salen que el nuevo contratista, o porque ellos también tienen como una unión con otro que se llama, se me perdió, ahorita ya se los digo, que ese otro contratista es el que hizo en el tema del carrusel del tema de alimentación, el Ministerio de Educación ahorita hizo, y estas personas han seguido camuflándose en otros contratos, no contentos con el tema de obras, siguen con el tema de alimentación, desfalcando a la nación y al distrito. O sea, entonces es increíble también que las entidades sigan contratando con este tipo de personajes que tienen investigaciones, que han dado muy malos resultados y que nuevamente sigan desfalcándonos ahora con el tema de educación. Entonces, muy, muy triste este tema. El otro es la pregunta que se le hizo Julio Mario. Bueno, ya se fue de los andenes de la avenida 19 así. De aquí que nosotros esperemos que se liquide este contrato, que el contratista que es un estafador, ese sí es un estafador, el señor Mauricio Villalobos, que es el contratista que hizo el consorcio, a Catalina se llama el nuevo operador, que ellos se fusionan. ¿Qué va a hacer el IDU con lo que hoy tenemos unos andenes destruidos? O sea, ¿cuál sería la estrategia jurídica que nos permita Ley 80 o implementar? Porque no vamos a lograr absolutamente nada esperando que se liquiden las pólizas, sino cómo lograr que esto se meta en unos recursos distritales con mantenimiento de obra. ¿Por qué? Defensa al ciudadano, defensa a la vida, defensa a la movilidad, y yo creo que tienen muchas herramientas del IDU para sacar adelante unos andenes que hoy necesitan una reparación, sea que el contratista se voló. Y ustedes hablan que recaudamos una plata, pues recaudamos como en el aire, porque hoy el IDU no creo que tenga nuevamente en sus cuentas las pólizas y las sanciones que este contratista le haya devuelto al distrito. Creo que no. Este señor no ha devuelto absolutamente nada de la plata que se robó. Pero el IDU sí tiene la responsabilidad hoy, desafortunadamente, con todo lo que hizo en tiempo atrás, que hoy le entreguen por mantenimiento unos andenes dignos a los ciudadanos. El otro tema es la Jorge Uribe Botero. No estamos hablando de las obras nuevas, porque eso se habló en la vez pasada, pero miren, por primera vez las obras nuevas de la Jorge Uribe Botero se incluyen en unas obras de valorización. Y aquí yo me pongo en una simbiosis mental. Hay diferentes hijos en una familia y este contratista salió el peor de todos, pero ¿por qué el resto
de los ciudadanos que hoy estamos transitando por la ciudad tenemos que pagar el plato roto por dejar unas obras a la merced. Miren, llevan más de 15 años los ciudadanos de Lopezeta a Los Cedros solicitando que se haga la 15 de la 134 a la 161 y la 161 a la 170. Va a conectar toda la localidad, se va a desembotellar lo que es la avenida Novena, la carrera 11, la carrera séptima, esperamos. O sea, la obra como tal la necesitamos, el problema es a quién van a contratar, porque si seguimos en la misma, en el mismo tema, pues entonces no estamos absolutamente haciendo nada. Y por eso los invito a ustedes que están acá como ciudadanos, que nosotros no somos el Consejo de Bogotá y nosotros aquí no podemos echar para atrás esto, pero nuestra función como JAL sí es hacer una veeduría. Ya de nada sirve hacer el Julio Mario que está aquí atendiendo a unas personas, de nada sirve hacer un cacerolazo ahorita. Eso era antes, si lo tenían que promover tenía que haber sido antes, ya para que en el año 2019 en época electoral. O sea, era antes generar una propuesta, no después. Creo que llegó un poco tardío. Lo que hay que generar ahorita es una propuesta de una veeduría con tal de seguirle paso a paso a lo que nos van a cobrar y lo que nosotros vamos a recibir. Creo que eso es muy importante para nosotros en este momento. El otro tema de los andenes de la calle 147, que lo preguntaba fuera del micrófono. Estos andenes quedaron excluidos en las fases 3 y 4 cuando ya se suspendieron los otros cobros de valorización, pero no está absolutamente en el radar, ni por cupo de endeudamiento, ni por financiación del IDU, ni absolutamente nada. Pero no por eso no significa que la gente no lo necesite, y también ha tenido varios accidentes de movilidad por el mal estado que estos se encuentran. Otro cambio que yo veo acá y que en ese momento se exigieron los ciudadanos es que, y es lo que yo veo que nosotros a veces no tenemos como una consecuencia. En ese momento peleábamos que el cobro lo queríamos hacer, pero que se hiciera con contratistas responsables y que por cuotas, porque pues en un solo pago es muy difícil. En este momento la administración dice, bueno, por cuotas, claro, con intereses. Es un mecanismo de financiación de la contribución que hoy se va a hacer, pero yo escucho también a muchos ciudadanos que tampoco quieren pagar por cuotas. O sea, esa resolución, porque en este momento yo no la tengo acá, y en el párrafo, si uno sigue leyendo, no dice que esto caducará al término tal y que los ciudadanos no puedan solicitar esa devolución. Entonces allí es cuando deberíamos estar y que el IDU se queda dueño de esa plata. Sí, claro. Dice, por ende, solo en los casos en que se verifique saldos a favor del contribuyente, se procederá a la devolución de estos debidamente ingresados con la variación del IPC entre la fecha de efectuado el pago y el mes inmediatamente anterior. Entonces, ahí es la otra pregunta, gracias Raúl. Como se hicieron unos cruces que acá nos estaba comentando en otras obras que se hicieron, pues sería bueno también conocer cómo se hizo ese cruce y a qué horas se mandaron los saldos a favor de las personas que no solicitaron, porque efectivamente en algún lado deben estar. Entonces hay que partir primero como de la información, del conocimiento, y no pues generar de pronto que esa plata, hasta no tener toda la información, pues no llegó allí. La resolución 2954-2013, si me la puedes enviar. Y finalmente, acá hay una desarticulación en el Consejo 2954-2013, ya se las envío. Esa es la resolución para que la leamos con detenimiento y saber cómo los contribuyentes podemos proceder. El otro tema, y es aquí esa articulación, y no es que tal concejal o tal otro no votó, que el alcalde o la administración hizo o no hizo, porque acá finalmente todos los ciudadanos, pues no todos los ciudadanos, sino todos los funcionarios tienen la competencia. Aquel que no votó, por ejemplo, en el Consejo, debería estar exigiendo qué pasó con el acuerdo 573 de 2014, que habla de las medidas de análisis de las variables económicas y sociales, en donde se estipulaba en ese entonces que para los siguientes cobros, contribuciones y demás, se tenía que tener en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Y no vemos en este momento cómo se hizo tal variable o tal modificación, porque me parece que la variable sigue siendo muy parecida a la que se utilizó en el 180, en el 53 y en las demás. No cambió la variable de cómo nos van a cobrar. Nos siguen diciendo que por cercanía, que por influencia, por demás, pero la ecuación como tal creo que sigue siendo exactamente la misma. ¿Sí cambió? Bueno, entonces ahorita nos van a hacer esa aclaración para que miremos efectivamente qué es lo que nosotros vamos a pagar. Pues esas eran mis inquietudes también.
Sé que la ciudadana Cecilia Mendieta tenía una breve pregunta sobre valorización nada más, porque nosotros ya habíamos cerrado el tema de preguntas de ciudadanías. ¿Tienes una pregunta o ya no? Sí, Pero en pues el micrófono. Cecilia, por favor, en el micrófono para... Buenos días para todos y para todas. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Mendieta, yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Cedrito y consejera de planeación local del sector de propiedad horizontal. Nosotros como Junta de Acción Comunal hemos hecho varias peticiones sobre los andenes del corredor de la 134 a la 161, porque los ciudadanos se han caído muchos, tenemos muchos adultos mayores. Entonces no hemos tenido por parte del IU, le hemos escrito directamente al IU y no hemos tenido la respuesta ni la solución. También con que en paz descanse, con Gabriel Rondón, nosotros fuimos veedores ahí de esa hora, ¿sí? Y también con el expresidente Gabriel Gómez Collazos de la Junta de las Margaritas. Estuvimos ahí pendientes de todo el proceso y nosotros no se recibió esa hora porque no se cumplió la póliza de cumplimiento ni de estabilidad. Entonces, eso es el problema. Esa hora como tal no se ha recibido. Entonces, y hemos escrito al IU. Entonces, por favor, señor IU, que está representando acá la administración, darnos una respuesta al respecto. ¿Cuándo se va a solucionar esa problemática? Porque esa hora nos costó 10.000 millones de pesos. Y lo hemos sacado por todos los medios, Facebook, Twitter, todo WhatsApp, periódico Zona, todo lo hemos visibilizado. Son recursos que nosotros, los ciudadanos, y ahorita nos van a cobrar otro mismo impuesto sin arreglar esos andenes de la avenida 19. Me parece una falta de respeto con nosotros los ciudadanos. Gracias. Bueno, ese tema ya lo habíamos abordado y se dio la respuesta, pero para que pase el IDU, entonces a dar la respuesta a quien nos va a ingeniero, para redondear brevemente lo que cerrar. Perdón. Trato de la construcción de los andenes de la avenida 19. El interventor de esa obra no era la Universidad Nacional, el interventor de ese contrato era el consorcio CPT Proyecto. La Universidad Nacional fue contratada por el instituto posterior a la intervención, posterior a la finalización de ese contrato, para que hiciera un análisis de las obras ejecutadas por ese contratista. Ese análisis determinó que las obras ejecutadas no cumplían los estándares de calidad requeridos por el instituto, por ende no podrían ser recibidas. ¿Sí? Ese fue el... O sea que no estaban en paro. CPT Project. O sea, no estaban en paro. ¿Y ese es vendedor de qué? Ese es el interventor. Es amigo del CPT Project. ¿Sí? Ese es el interventor que se ganó el concurso de méritos, que llevó a la interventoría. ¿A qué se dedicaba ese? A vender. Tengo entendido que no. Por el nombre no lo tengo asociado al carrusel de la contratación. No podría afirmar acá que es así. Pero si no hizo nada, quiere decir que estaba camuflado ahí, o sea, es cómplice de la estafa. Pero sin información no sabe. El instituto, a raíz de todos esos inconvenientes, mejoró todas sus instancias y sus controles administrativos para evitar precisamente que se hicieran pagos sobre obras que no han recibido. Nosotros ahora hacemos recibos parciales de obra y con base en esos recibos parciales de obra es que le giramos la obra ya recibida al contratista. Entonces es muy importante, uno, que no es el interventor no de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional fue un contratista, ya no había contrato, no podía ser interventor, ¿cierto? El interventor dio un concepto, ese concepto le permitió al IDU no recibir esas obras. Como no recibimos esas obras, no se pudo activar la póliza de estabilidad ahora, como muy bien indica la señora, ¿cierto? Con respecto a eso, con respecto a las sanciones y el valor del contrato, efectivamente el valor del contrato, lo mencionamos al comienzo de la sesión, fue por valor de 10.000 millones de pesos. Se le hicieron giros efectivos, o sea, se le pagó al contratista 6.200 millones de pesos.
por sanciones, es decir, no se le pagaron 3.200 millones de pesos, más sanciones producto de procesos administrativos por el incumplimiento de las obras que ascienden a 5.200 millones, ¿cierto? Esos valores ingresan a la tesorería del instituto y son devueltos a la Secretaría de Hacienda porque ya se vuelven recursos ordinarios, y la administración decide reinvertirlos en las obras que así considere pertinentes. Aquí dice son 11.500 millones, ¿no? Porque es que ahí en la tabla están los compromisos presupuestarios que incluyen otras etapas del ciclo vía. Ahí en esos 11.000 la diferencia son los estudios y diseños que se desarrollaron por un contrato anterior. ¿Sí? ¿Listo? Sanciones. Y por último, el tema de la, como lo mencionó muy bien la Ailes, el tema de la invitación del instituto, el nuevo acuerdo de valorización establece que se deben conformar unas veedurías ciudadanas. El mismo acuerdo de valorización lo establece. Entonces la invitación que hace el instituto es que participen activamente tanto en la conformación como en el seguimiento que deben hacerse a esos proyectos, ¿cierto? En la medida en que el acuerdo se vaya desarrollando, se van a realizar las invitaciones que sean pertinentes para la conformación de ese tipo de veedurías, que no son solo ciudadanas, sino que van a ser también, tengo entendido, con la alcaldía, con los gremios de la construcción y demás actores intervinientes en este tipo de procesos. No, me permiten que una es la avenida 170 entre la avenida Ciudad de Cali y la carrera 91. Ese proyecto, como lo mencionamos anteriormente, hasta tanto la CAR no defina si podemos efectuar la construcción o si nos excluyen la parte de la vía de la reserva productora Tomás Van de Hamen, no vamos a poderle dar inicio a las etapas de gestión predial ni de construcción. Lo único que podemos ir adelantando es una actualización de estudios y diseños que nos permita tener alternativas diferentes para poderle presentar al Consejo, y si la definición de la CAR es que no podemos tocar la reserva forestal, sino que tenemos que correr la vía y hacerla por otro lado, que esa alternativa sea la que se lleve al Consejo para modificar el acuerdo y poder ejecutar la vía por otro lado. Más abajo. Esa sería una de las dos obras que quedaría pendiente. Y la siguiente obra que queda pendiente son los tramos faltantes de la Mariscal Sucre, que son del acuerdo 180 del 2005, en los cuales se hizo un recaudo de 22.000 millones de pesos, se invirtieron en los tramos ejecutados 29.000 millones, pero el costo para terminar todo el proyecto es de 95.000 millones, de los cuales la administración está pues buscando los recursos para poder ejecutar lo que nos hace falta. Cuando que están terminadas, realmente solo dos son las que no fueron ejecutadas, o hay que estar mencionando otras. Entonces yo no sé si forman parte de estas 42 o no. Todas las que le estoy mencionando ¿están en estas 42? Todas las que le estoy mencionando están en ese listado. Entonces por favor hagan un cuadro para la ciudadanía que diga, no digan obras terminadas, obras que faltan por ejecutar porque se robaron la plata. Por favor, yo le voy a solicitar que escuchemos a los funcionarios, porque además no van a quedar sin quórum. En el momento que me quede sin quórum me toca cerrar la comisión y no puedo seguir con ese tema. Entonces, no los interrumpo. En su momento, lo que estoy tratando de decir es que en su momento esos contratos tuvieron estos problemas administrativos que estamos mencionando por el producto del carrusel de la contratación, fueron caducados. Es decir, se le terminó el contrato a ese adjudicatario y se le sancionó por 5 años para contratar con el Estado. El instituto tuvo que sacar un nuevo proceso licitatorio para poder culminar esas obras. Dentro de ese proceso se hizo con los siguientes proyectos que están dentro de las 42 obras que se encuentran aquí listadas como terminadas. La avenida Santa Lucía, tenemos el deprimido de la calle 94, la intersección al nivel de la calle 94, que se conoce como deprimido de la 94, ese es uno de ellos. Ese es un contrato del 2009 que fue caducado, ¿cierto? Una vez caducado se saca un nuevo proceso licitatorio en el año 2012 y se terminan las obras en el año anterior, ¿cierto? ¿Qué otro contrato? La construcción de la avenida 153 entre la avenida Boyacá y la autopista norte,
ocurrió lo mismo, contrato del carrusel de la contratación que fue caducado y tocó sacar una nueva licitación para terminar las obras. ¿Qué otro? El de la avenida Santa Lucía en Ciudad Bolívar, algunos tramos de la Mariscal Sucre. Los andenes que En este caso los andenes, el contrato no fue caducado. ¿Sí? Al no ser caducado, como no fue la caducidad, es importante también tener en cuenta la caducidad solo se puede aplicar cuando el contrato se está ejecutando. Yo no puedo caducar un contrato terminado. Entonces, este contrato, al no ser caducado, no pudo ser recibido, y ahí viene toda la historia que les hemos venido contando. Como no se pudo recibir, entramos en un pleito administrativo, tanto con el contratista, que ni siquiera se presentó a firmar el acta de terminación del contrato, tanto como la aseguradora, que ya hizo efectivo el giro por los más de 5.200 millones, porque los 5.200 que le menciono no están incluidos los intereses que se causaron, que son por el orden de 1.000 millones de pesos adicionales. Como no se recibieron, por estar en este pleito administrativo, el instituto tiene que esperar que se culmine esa actuación para poder intervenir los andenes. Esto ya se hizo con los andenes este mismo proceso ya se hizo con los andenes de la carrera 15 entre la calle 85 y la calle 94, que este año están siendo objeto de mantenimiento, ¿cierto? Recuerden que los andenes de la 15 tuvieron el mismo problema de los andenes de la 19. Este proceso administrativo en ese contrato ya se terminó y estos andenes entraron al inventario del instituto, a los programas de conservación que tiene el instituto y fueron intervenidos este año con recursos de la administración. Recursos corrientes de la administración. Esto mismo es lo que va a ocurrir con los andenes de la avenida 19 una vez se termine la actualización administrativa. En ese sentido, pues sería muy importante adelantar, como bien lo propone la presidenta de la comisión, una mesa de trabajo ya con el área jurídica del instituto para que ustedes puedan, de manera más técnica y más detallada, les entreguen la información con respecto a la actuación administrativa que se está adelantando en contra tanto del contratista, que hacia parte del carrusel de la contratación, como con la aseguradora, que en algún momento no quiso hacer el desembolso de los recursos, pero ya lo hizo, sin embargo hizo el desembolso e hizo la reclamación como le corresponde. Y ese es el contrato 020 del 2009. 020 del 2009, contratista Consorcio Calle 134, del cual hace parte Mauros Food, y el consorcio CPT Proyecta es el interventor de ese contrato, o fue el interventor de ese contrato. Bogotá Social Televisión, para Bogotá y el mundo.